La cámara más fija. Me pone, cuando entro al correo, me pide un control que no. Sí. Ah, esto no me había parecido. Sí. Dale doble clic porque acá lo No, puedo pero esto. Aceptar el video. A ver, para mostrar cualquier otra opción como lo ven. Y se ve. Yo tengo la ventana atrás. Capaz que hay que ponerla. Vos la ves ahí, capaz que atrás de. Sí. Entré, Y lo vamos moviendo, si. Y pasa una vuelta. Entraste, sí. A ver, entrar, a ver cómo se ve el ¿Me mandaste cartel. algo? No me mandaste. ¿Lo que se mandé? ¿Vos Sí, me mandaste yo el te link mandé. al correo de Sico, el leopold@sico, o al de Rectorado? Yo te mandé. Hola, hola, probando. Ay, tengo que poner la presentación. Ay, la presentación hay que ponerla. ¿Y tu presentación? ¿Se la agarraste ahí? La tengo en la computadora, ¿verdad? Pero primero se ve que está el cartel de avisando de. ¿Viste? Teníamos que haberlo conseguido para la difusión. Sí. Yo mandé algo en LinkedIn, pero lo mandé hoy.
Hola Patricia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Patricia, mucho gusto, soy Franco, soy el coordinador del panel. Una consulta, tenemos a Luis Leopold que está pidiendo acceso para entrar y todavía no le habían dado acceso. ¿Tú le estás dando acceso? Creo que el desk va a dar acceso. Yo lo he hecho por engaño a algunas personas antes del tiempo, pero es uno de los oradores. Sí, es uno de los oradores, Luis Leopold. Luis Guillermo ¿Sí? No, Luis Leopold. Luis no está aquí, solo un Luis Guillermo de la OS. Y capaz que tiene el helpdesk que esté con el usuario de acá, de facultad. ¿Posgrados? Sí. Posgrados. Vale. Ahora sí. Gracias. Ya lo acepté. Hola. Está.
Ya nos tiene muteado. Pero no me escucha. Hola. Hola. Pero ahí no te escucho. ¿No me escuchas? Y Volví a hacer la alianza. ¿Comenzamos? Sí, Franco. Si pasa algo, puede hablar en el chat y mirar las cuestiones también en el chat. Podemos empezar. Gracias.
necesario en un momento de la. Franco, cuando quiera, puede empezar. Hola, bienvenidos a todos y bienvenidos a todas. Estamos dando comienzo al panel de transformación digital y cambio en el Estado. Así que bueno, vamos a comenzar con el mismo. Voy a compartir la pantalla. Mi nombre es Franco Pisano, que voy a coordinar el panel. Me acompaña Luis Leopold, corrector de gestión de la Universidad de la República del Uruguay, y Dani Freira, directora de Administración de la Facultad de Ciencia Económica y Administración de Uruguay. Así que bueno, en nombre de ellos le damos la bienvenida a todos a este panel. La idea del panel es trabajar y ver y comentarles nuestras experiencias concretas sobre la transformación digital y la gestión del cambio de la misma en el Estado. En particular, nos vamos a hacer bastante hincapié a la experiencia uruguaya, a la cual los tres formamos parte, porque somos los tres uruguayos, y de este lugar y de este paisito estamos comentándoles a ustedes estas experiencias. El programa de la misma consta de 3 charlas, una inicial, que lo voy a dar yo, sobre el marco de la transformación digital y cambio, basado fuertemente en la experiencia concreta que venimos haciendo en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Conocimiento, AGESIC, que es la encargada de impulsar y desarrollar el gobierno digital en Uruguay. Y posteriormente, Luis Leopold y Dani Freira van a complementar esta charla con otras miradas, otros abordajes que estamos necesitando para profundizar y mejorar la gestión del cambio, en concreto de desarrollo del gobierno digital. Es en ese sentido que conformamos el panel, para tener miradas complementarias, diferentes abordajes, porque estamos en un momento de complejidad, de desarrollo, de transformación de las organizaciones del Estado, y de esa complejidad queremos abordar estas charlas. Así que voy a dar comienzo con la charla de la primera, que es transformación digital y cambio, y comentarles a partir de esto experiencias concretas, conclusiones, sistematización de cosas que hemos venido llevando a cabo. Nosotros trabajamos en AGESIC hace 8 años en la gestión del cambio, y hay algunos aprendizajes que nos gustaría compartir y también después discutir con ustedes en la sección de preguntas, que va a ser al final. En primer lugar, esto del gobierno digital, me gusta identificarlo que realmente no es una moda, no es algo pasajero que vino por un tiempo, sino es algo bastante más profundo, que ya viene desde hace tiempo, y se enmarca en algo más grande, que es una transformación digital. Una transformación digital que abarca y atraviesa toda nuestra experiencia humana y la está cambiando de tal forma. Y esto se ve en cómo nos está cambiando nuestros relacionamientos con los otros, en diferentes ámbitos de la economía, de la salud, del trabajo, de la diversión, etc. Entonces, el gobierno digital se enmarca en eso, en mucho más grande, que tiene que ver con la transformación digital, y no es exclusivamente algo que haya surgido como de forma natural, sino que no podemos escapar a una realidad que vivimos socialmente, y que las organizaciones del Estado, en esa realidad que vivimos socialmente, obviamente necesitan interactuar, intercambiar, incorporar, porque no hay ninguna organización que sea igual de un día para el otro. Algunas organizaciones cambian más rápido, otras cambian más lento, pero todas las organizaciones cambian. Y en ese sentido el Estado también cambia, y este cambio lo podíamos enmarcar dentro de lo que podría ser una burocracia digital. El desarrollo y las iniciativas que se han logrado impulsar en el marco del gobierno digital tienen mucho de mejorar en cierta medida la burocracia existente. La burocracia en su concepción o en su mejor definición, como Weber lo concibió,
en el sentido de virtud, burocracia como virtud, como administración de las leyes, no en su connotación negativa, sino en este sentido, en su concepción, si se quiere, positiva de un gobierno más transparente, un gobierno que supere esa dominación carismática que existía antes del impulso de este tipo de organización. El gobierno digital nos permite, a partir de sus propias iniciativas, mejorar y promover nuevas formas de relacionamiento con la ciudadanía, nuevas formas de relacionamiento entre los diferentes estamentos de gobierno, y de esa forma acercarse a lo que es el paradigma de la gobernanza, el paradigma más vigente que tenemos en la forma de organizarnos en el Estado, o que se está promoviendo en el Estado, que es el tema de la gobernanza, impulsando la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, sin descuidar la eficiencia y la eficacia del Estado, pero siempre en pos del interés común y interés público. En ese marco es que se han impulsado diferentes iniciativas de gobierno digital, en particular en la Agencia de Gobierno Electrónico ha ido evolucionando el gobierno digital y atravesando diferentes etapas, que podemos sintetizarlas estas 3 grandes etapas. Una primera etapa que fue necesario generar el marco habilitante que permitiera que aquello que no existía, existiera. Por ejemplo, que se hicieran reglamentaciones jurídicas para que lo digital o las gestiones digitales o la firma digital o el expediente digital fuera tan legal o tan permitido como lo que era manual o presencial. También fue necesario generar todo un marco tecnológico para que esto pudiera funcionar, o sea, una red de comunicaciones que integrara a diferentes organismos del Estado, también una plataforma de interoperabilidad para poder intercambiar información y comunicación con diferentes organismos. Y por otro lado, la ciudadanía, hubo una fuerte política del Estado de impulsar el uso de Internet como una forma también de habilitar que estos mecanismos o esta forma de relacionarse sea la adecuada. Luego de eso se ha pasado a una etapa de fuerte digitalización. Cuando decimos digitalización, decimos de aquello que se está haciendo dentro del ámbito de la administración, se puede hacer de forma digital. Y ahí hay muchas experiencias, quizás las más emblemáticas son la eliminación de papel a través del uso del expediente electrónico, en la que la gran mayoría de los ministerios de nuestro país ya tiene el expediente electrónico como forma natural de trabajo, conviviendo en algunos casos con el expediente en papel, y esto tiene que ver con toda la gestión documental, también esto abarca las e-notificaciones, también el relacionamiento con la ciudadanía, por el impulso del programa Trámites en Líneas, en que el 94% de los trámites del Estado, de la Administración Central, se pueden hacer en línea, o la utilización de datos abiertos para la comunicación con la ciudadanía, la implementación de políticas de seguridad, de buenas prácticas de tecnología, pero es un fuerte componente de estrategia de digitalizar lo existente. Para pasar a otro estado más auspicioso de lograr a partir de esa digitalización sí transformar cosas y cambiar cosas dentro de los organismos del Estado, y eso es la etapa que estamos iniciando hasta ahora. Entonces, a partir de este desarrollo de gobierno digital, queríamos reflexionar sobre cómo se ha abordado y qué necesidades hemos tenido con respecto a cómo gestionar el cambio en esta evolución, y cuáles son un poco los desafíos que tenemos para ir a esa transformación digital en el Estado a partir de todo esto. Y si uno pasara a raya y pensara, bueno, ¿cómo estamos hasta ahora? Y capaz que lo que mejor refleja el estado actual de desarrollo de gobierno digital es la automatización de la burocracia. Y si vemos la burocracia como una virtud, como decíamos hoy, tomando el concepto de Weber, eso está buenísimo, eso realmente es una buena iniciativa. Y podemos, por otro lado, ver algunas cosas que a veces desde la burocracia como modelo que fue preponderante, por lo menos en la primera parte del siglo pasado, quizás por ciertas rigideces, ciertas dificultades para los cambios, cierto alejamiento con respecto a las necesidades ciudadanas, a veces no es tanto una virtud. Entonces ahí nos pone en una disyuntiva que tiene que ver con el medio vaso vacío y el medio vaso lleno,
Les comparto algo que recorridas por algunas oficinas que se dedicaban a la atención a la ciudadanía y a los trámites en línea, encontré este post pegado en una cartelera, borré en la parte de abajo el autor, pero dice así: la ineficiencia de siempre sin moverse de su casa. Y esto refleja mucho un poco el comentario de muchas personas que dicen, bueno, en definitiva lo que se ha hecho es automatizar algo que capaz que no está del todo bueno, no funcionaba todo bien, tiene procedimientos caducos, no se adecua a lo que necesita la gente, no hay una adecuación a la demanda, y en definitiva es más de lo mismo, pero de forma digital. Pero eso es verle quizás el medio vaso vacío, y a mí me gusta también ver el medio vaso lleno, y si pienso en el medio vaso lleno de las cosas que ha logrado el gobierno digital, tiene que ver con que efectivamente cosas que había prometido se han cumplido, como la reducción de las brechas de distribución territorial. Uno puede estar en cualquiera de estos poblados, esos nombres que figuran ahí son pequeños poblados del país, de Uruguay, con muy poca población, que la mayoría de ellos, cuando tienen que hacer un trámite, antes del gobierno digital, tenían que ir a las capitales departamentales, a veces perder un día entero para hacer un trámite que pudieran hacer ahora desde sus casas. Disminución de costos y tiempo de traslado, nuevas vías de comunicación, democratización de la información, mayor transparencia del Estado, son cosas que se han logrado en definitiva en todo este proceso. Pero en esto de ir hacia la transformación más profunda o cambios más profundos y no solamente turbulencias en la superficie, hay un autor, François Julien, que hace una distinción entre el concepto de transformación y cambio. Y concibe la transformación como aquello que es ineluctable, inexorable, aquello que va a pasar independientemente de que nosotros querramos o no querramos, y que no remite a ningún sujeto, a nadie que lo esté gobernando, que es progresivo, es continuo, y generalmente vemos los resultados. Y a diferencia de lo que habitualmente nosotros entendemos como sinónimo, transformación y cambio, hace una distinción de cambio como algo diferente, como la acción que se toma a partir de esa transformación, en la que sí aquí hay aquí una hora, hay un sujeto que toma esa acción y que está buscando resultados específicos. Y en todo eso habla de un concepto que habla del potencial de situación. Potencial de situación, como decir, bueno, aquello que va a venir, ayudemos a lo que venga y aprovechemos lo mismo para generar beneficios. Y desde esa perspectiva me gusta proponer y encarar las posibilidades que la transformación digital nos brinda para empezar a gestionar diferente los organismos del Estado. Siguiendo esa línea de pensamiento, de esto de pasar de la digitalización a la transformación, hay cosas que podemos impulsar, como por ejemplo profundizar en cómo se vienen haciendo las cosas hoy, mejorando lo existente, no solamente expandiendo, simplificar e interoperar, eliminar requisitos, rediseñar procesos, mejorar la experiencia de usuario, pararnos del lugar del usuario y ver esto de, bueno, la misma eficiencia de siempre, pero de su casa, cómo podemos mejorar la experiencia de su usuario, y centrarnos en el impacto, o sea, en los resultados que busca la administración, no en la implementación específicamente de una tecnología, sino en los resultados finales, ¿no? Mejorar el servicio, acercar a la ciudadanía, brindar mayor información, lo que esté buscando la administración en ese proceso. En todo esto, si se quiere, se puede empezar a concebir un quiebre del modelo tradicional de burocracia y ciertas grietas, ¿no? Pasar de un modelo centralizado, que es el modelo burocrático tradicional, a la descentralización. La burocracia digital nos permite eso, tener en diferentes lugares los servicios descentralizadamente y no tener que recurrir a un solo lugar. Ser más participativos, que en diferentes lugares se puedan trabajar y incorporar en esta red de conexiones, generar redes institucionales, trabajar integradamente, interoperar entre organismos, ser más flexibles, más abiertos a los cambios. En particular, la tecnología, en esto de que puede ser una oportunidad para el cambio, la transformación y la transformación digital como una oportunidad cierta hacia el cambio, me gusta pensar en tres utopías, que ya creo que no son tan utopías porque día a día veo que hay cosas que están pasando que me parece que está bueno impulsarlas y lograr cambios concretos dentro del Estado. Me voy a centrar en estas tres.
y se lo voy a comentar como son tres que se pueden empezar a catalizar a través de la tecnología y son oportunidades que me parece que está brindando la transformación digital. Una tiene que ver con el concepto de centrarnos en la ciudadanía. La mayoría de presentaciones o charlas o estrategias de gobierno digital y cómo llevar la gestión del cambio a cargo se centran en que el foco está en la ciudadanía. Y en esto que el foco está en la ciudadanía está el fenómeno de la pirámide invertida que a nivel privado implicó poner al cliente en el centro y en función de ese cliente y un sistema de tirar de esa demanda pool, de tirar esa demanda del cliente, ajustar los procesos y procedimientos del resto de la organización a esas demandas. En el Estado estamos más habituados al fenómeno de la insularidad, ¿no? Cada unidad, cada sector, hasta los nombres, las divisiones, sectores que hablan de fragmentos separados que no están unidos, no permiten hacer una gestión centrada en el ciudadano. Muchas veces nosotros desde aquí utilizamos un término que es que el ciudadano es el cadete del Estado, es el que hace de integrador. De ir oficina por oficina llevando trámites que les corresponden a él, que le atañen a él, pero que está uniendo, hace de integrador de oficinas que están desintegradas. Y eso es un poco el problema del fenómeno de la insularidad. El gobierno digital permite, a través de algunas iniciativas concretas, en primer lugar, acercarse a esa demanda. En la medida que uno pone trámites en línea, que pone trazabilidad, que genera call centers centralizados del organismo, le permite al organismo saber qué necesidades tiene. Obviamente, el medio vaso vacío de todo esto es que a partir de esa demanda hay una buena oportunidad de reorientar, reorganizar los procesos de trabajo y las estructuras internas de los organismos para centrarnos en el ciudadano. Otra de las oportunidades es la atención integrada del Estado. Si para el ciudadano el Estado es uno, el ciudadano tiene necesidades de vida, tiene necesidades de trabajo, de salud, de educación. Él no está pensando en interactuar con un ministerio tal o un ministerio tal otro, lo que son necesidades. Pero cuando va a interactuar con el Estado en general se encuentra con que tiene también una alta fragmentación, una alta división, y esa alta división y fragmentación tiene su razón de ser. Los organismos necesitan agruparse para cumplir sus cometidos, sus finalidades, para realmente coordinar sus tareas. Pero lo que no parece lógico desde el punto de vista del ciudadano es que también que haya una alta fragmentación del relacionamiento con el mismo. El gobierno digital, a través de algunas iniciativas, también permite empezar a tener un Estado más integrado. De hecho, una de las dimensiones del gobierno digital es el gobierno integrado. Las plataformas de interoperabilidad, donde se intercambia información, los web services, en donde una información, un trámite toma información de otro organismo, las ventanillas únicas de atención, en las que en un lugar se atienden diferentes servicios del Estado, son ejemplos de que nos permiten ir hacia un Estado más integrado, en la que el ciudadano lo vea como un todo y no como partes independientes. Y finalmente, la tercera utopía, y que quizás esta es un poco la que más lejos está, pero también me parece que el gobierno digital quizás indirectamente ayude a la misma, es lograr realmente transformar a funcionarios públicos en servidores públicos. Los funcionarios públicos están muy identificados con su función y a veces no con el resultado de esa función. O sea, están identificados con la tarea que hacen y no con el sentido de la tarea que hacen. En la medida, digo, ¿por qué el gobierno digital podría ayudar en esto? En la medida que existen ciertos sistemas que se automatizan, como por ejemplo a través de la inteligencia artificial, el blockchain, los sistemas de robotización, automatización como los RPA, ciertas funciones más básicas que se realizan dentro del Estado se podían dejar de hacer y los funcionarios centrarse en las demandas de los ciudadanos y lograr a partir de esa demanda, con una mejor atención cordial, atenta, eficiente, solucionar problemas que la ciudadanía tiene y cumplir ese rol de servidor público efectivamente. Obviamente esto requiere un cambio de perfil
los funcionarios, y esto por eso digo que es más a largo plazo, es algo que se tiene que ir dando gradualmente en la medida que el gobierno digital avanza. Estas son algunas de las cosas que nos parece que son oportunidades para hacer cambios más profundos dentro del Estado, pero nosotros desde la gestión del cambio, de la experiencia de la gestión del cambio, sí tenemos algunas dificultades, porque pasar de una estrategia de la digitalización a la transformación implica tomar otros caminos, otros abordajes, otros aportes. Muchas veces, coordinando la gestión del cambio de algunos proyectos de gobierno digital, nos encontramos que las herramientas o la metodología más utilizada para gestionar un cambio son la comunicación y la capacitación. Y la comunicación y la capacitación son metodologías que son básicas para cualquier proceso de cambio. Si uno analiza lo que es la pirámide de la resistencia, en la base de la pirámide de la resistencia está el no sé a qué se debe esto, o por qué se da, y eso muchas veces se trabaja y hay que abordarlo a partir de la comunicación. Y después el no puedo, no sé cómo lo voy a hacer concretamente, qué capacidad necesito, y eso se aborda con la capacitación. Pero en la cima de la pirámide de tal no quiero, no se puede por motivos de reglamentaciones, culturas, relaciones de poder, etcétera, que es necesario abordar de diferentes formas. Esta es una matriz elaborada por Leonardo Sbarten, en la que toma, a partir de la clasificación de tipo de cambios de Maturana y Varela y la clasificación de tipo de aprendizaje de Gregory Bateson, conforma una matriz en la que analiza los tipos de cambio y los clasifica en conservativo, innovativo y radical. Conservativo, mejorar lo existente, y eso tiene que ver con la reproducción de la organización, lograr que la organización pueda seguir existiendo como tal. Innovativo, una manera nueva de hacer lo existente, y radical, hacer algo diferente, y esto tiene que ver con la variación, cuando es necesario en la organización generar una variación. Ahí puse algunos ejemplos de transformación digital o de iniciativas de gobierno digital que se podían asociar a estos tipos de cambios. Por ejemplo, lo que yo les comentó de la automatización digital de expediente electrónico, trámites en línea, tiene que ver con mejorar lo existente, pero manteniendo lo existente tal cual es ahora de una forma digital. Lo innovativo puede ser un rediseño de procesos a partir de digital, simplificando y eliminando requisitos. Blockchain es una excelente herramienta para preguntarnos la razón de ser de algunas funciones y hasta algunos organismos, porque la automatización que genera podría hacer cuestionar qué se está haciendo. Bateson dice que se necesitan diferentes niveles de aprendizaje para lograr ciertas cosas, y en este caso, para mejorar el asistente, lo que se requiere es corregir los errores. Si queremos algo innovativo, tenemos que generar alternativas, y si queremos cambios radicales, tenemos que permitirnos cuestionar los paradigmas existentes. Justamente el panel de hoy lo que busca es abrir otras miradas y concebir los aprendizajes como formas de cambio. Cambiar es aprender. Entonces, en la medida que cambiar es aprender, esto de que hay que abordar otras formas diferentes a cambiar es un poco lo que intentamos con este panel, en el cual les hemos invitado a Luis y a Dani. En todo esto, los cambios en el gobierno digital hasta ahora no han tenido una excesiva resistencia. No quiere decir que con esto, los cambios en la digitalización, existe una fuerte apropiación. Lo que estoy diciendo es que no se han pronunciado a través de una fuerte resistencia. Quizás la resistencia sea más pasiva, con la poca apropiación, pero sí, estos algunos son los impactos que genera hasta ahora el gobierno digital. En algunos organizacionales, como es posible reducir el número de niveles de organización a partir de ahora, lograr nuevos equilibrios de poder, independencia del lugar físico, organización del flujo de trabajo, flexibilidad de frontera, cambiar el proceso de gerenciamiento, cambio de normativas, y también emocionales, los cambios en el perfil de trabajo, salir del lugar de confort y seguridad, el miedo a lo desconocido, el miedo a la pérdida de trabajo, la brecha cultural y de educación con la tecnología, son algunos de los elementos que el gobierno digital, pensado en términos de transformación, pone en juego o trae
la mesa. Para eso hay que gestionarlo, hay que generar acciones y sobre todo lo que nos interesa es proponerles pensar en diferentes agendas como temáticas que nos puedan aportar otras miradas, como decíamos hoy, y en ese sentido es que el panel está conformado, como les decía, con miradas que pueden complementar lo que se viene haciendo habitualmente en los organismos del Estado con respecto a la gestión del cambio para llevar adelante este gobierno digital. Así que los dejo con Luis Leopold, que va a seguir con su parte de la presentación. Él va a trabajar sobre el tema de los continuos organizacionales y justamente es otra mirada para abordar el tema. Hay una pregunta en el chat. Las preguntas las recopilamos todos al final, así que les agradecemos que las vayan dejando en el chat y al final las contestamos. Aquí entonces, ¿voy yo? Sí, tenés que compartir tu... Sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? A ver si... Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? No. Hola. Hola. ¿Allí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, bueno, perfecto. Bien, ¿y están pudiendo ver la pantalla? Sí. También, perfecto, bien. Buenas tardes. Entonces vamos a ir con esto así. Bien, Dani nos controla el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, yo en primer lugar agradecer a Franco nos propuso hace unos meses de embarcarnos en realizar este panel y nos invitó a Dani y a mí y la verdad que su insistencia tiene mucho que ver con que estemos en esta situación hoy, entonces un agradecimiento de nuevo. La ponencia que yo voy a presentar la elaboramos con la magíster Cintia Bufa, trabajamos juntos en el Prorrectorado de Gestión de la Universidad de la República en Uruguay, y procura dialogar, por ejemplo, con el tema de las agendas que planteaba Franco y con aportes, intentos, experimentos en la práctica cotidiana, en la gestión, para contribuir con la transformación en la gestión pública.
Para ello, el temario de mi exposición es poner la insistencia en que esto tiene fuertes connotaciones teóricas, porque está fuertemente anclado en la práctica, es básicamente lineamientos con los que estamos trabajando desde marzo de 2019 y que vamos construyendo en el Prorectorado de Gestión, en un proceso de transformación que la Universidad de la República continúa realizando. Para ello en particular vamos a insistir en lo que hemos llamado los continuos de la organización del trabajo. Pasaremos, para poder sostener ello, a la crítica a las propuestas dualistas de Henri Fayol en el campo clásico de la organización del trabajo. Necesidades de la transformación, como está dicho allí, la articulación, el papel de la articulación, y dejaremos con la presentación las referencias principales que hemos utilizado. En primer lugar, la preocupación respecto a los continuos en la organización del trabajo surgen a partir de dos dificultades con las que nos encontramos en el trabajo cotidianamente en las organizaciones. Uno, las limitadas relaciones colaborativas entre el ámbito académico y la práctica profesional. Estas dificultades de conexión entre la investigación académica y el uso en la práctica por distintos profesionales, ciudadanos, en distintos ámbitos, es un problema en todos los ámbitos de producción de conocimiento. En algunos ámbitos en particular, esa brecha o esa distancia es llamativamente mayor. Uno es en el campo de la organización del trabajo. La investigación respecto a los estudios sobre diseño, sobre motivación, sobre gestión de capacidades humanas, sobre proyectos de formulación de mejores intentos de hacer las cosas investigados y experimentados en el ámbito académico, para nuestro gusto, y la literatura lo recoge bastante en este sentido, es una distancia muy grande respecto a que las organizaciones, las empresas, los proyectos públicos, sociales, incorporen esa investigación en su uso cotidiano. Por otro lado, la preocupación de mi parte en que hemos hecho un inicio de siglo, ya estamos concluyendo la primera quinta parte de este siglo XXI, en el cual el modelo discursivo, el modelo hegemónico, administrativo, managerial, es predominante. Ahora, ¿qué caracteriza a esto que se ha tipificado por algunos autores como un modelo administrativo managerial? El principal componente para mi gusto es el estar desligado de metarrelatos. Y este es un elemento muy importante para cualquier proceso de transformación y de cambio en las organizaciones. Los proyectos, las propuestas, los modelos de cambio tienen que tener sentido para los sujetos a los que el proceso de cambio convoca. Si esos proyectos no tienen sentido para la gente, es muy difícil que tengan éxito esas iniciativas. Para esto venimos trabajando desde hace un tiempo con la idea de los continuos, que básicamente parte de la base de que los continuos son dominios de acción integrados que superan fragmentaciones dualistas en la organización del trabajo. Luego nos vamos a referir a determinados componentes clásicos de la organización del trabajo, como el fayolismo, que se anclan precisamente en estas concepciones dualistas. Entonces, aquí son continuos la
la producción de verdaderos oximorones intencionales para superar ese dualismo. El continuo académico profesional, cómo lograr, por ejemplo, que las organizaciones de distinto tipo incorporen directamente la investigación académica, la colaboración interdisciplinar en su partida desde mediados del siglo XX es una propuesta de un continuo integrado entre distintos campos disciplinares, luego que las especializaciones habían fragmentado tanto el acceso al conocimiento que lo parcializaba. La relación entre administración, dirección y gobierno de las organizaciones, que tanto señalara hace ya unas décadas Bernardo Klinsberg, particularmente en el continuo entre dirección y gobierno, entre administración y dirección, perdón. La gestión como un componente inmanente a los cometidos de la organización. Todas estas perspectivas salen de la base de que la gestión no es una técnica o un modo de funcionamiento que se adiciona a la sustancia básica de la organización, sino que es parte de la producción de la sustancia básica de la organización. Para decirlo de otro modo, un centro de investigación, la gestión de ese centro de investigación, no es un añadido aparte de la investigación que se produce, sino que tiene que ser parte del proceso de cómo ese centro de investigación produce conocimiento. Y bueno, y dentro de ello, esa relación que ya adelantaba Franco entre cambio y transformación. Esta perspectiva del continuo requiere algunas características respecto al desarrollo de las capacidades de los colectivos y de los sujetos involucrados en esos proyectos. Desde nuestro punto de vista, necesitamos que la capacitación y la formación deje de tener tanta dependencia con las relaciones aularias en la organización del trabajo. Necesitamos mucha más capacitación en el trabajo cotidiano, promoviendo mucho más una alfabetización cruzada o múltiple o simultánea entre las distintas capacidades y tratando de desmontar esa idea de aprender primero para aplicar después. En segundo lugar, se necesita que los practicantes de esos procesos de transformación de la gestión pública también produzcan con su perspectiva esos procesos de cambio. Esto no en el extremo casi tonto de que un relativismo tal de que la perspectiva de cada uno se sobreponga a determinados parámetros de veracidad o de verdad sobre lo que hay que abordar. Pero sí es importante que quienes participan de esos procesos participen, entre otras cosas, en la definición de los propósitos que se plantea ese proyecto. Esto implica entonces que esas capacidades se desarrollan en colectivo y en transformación, abandonando una idea de formación teórica primero para la aplicación a posteriori. Esos continuos y ese trabajo en las organizaciones requiere entonces que se asuman, según los contextos, las realidades y las experiencias, pueden ser más o menos obvios o pueden ser más o menos novedades. Primero, se necesita que se asuma la multiplicidad de roles en las organizaciones. Para aquellas organizaciones que tienen experiencias en diseños matriciales, esto es una obviedad. Para aquellas organizaciones que aún hoy funcionan bajo la lógica fayolista de un funcionario, un jefe, esto es una novedad. El tránsito de organizaciones piramidales, como explicaba Franco, a organizaciones en red y a organizaciones matriciales, es parte de la experiencia que entendemos que hay que hacer. Por lo tanto, esos continuos solo son posibles si se supera una división del trabajo básica en la cual unos diseñan y otros ejecutan.
Esto no es tampoco una simplificación de base de desconocer determinadas distintas responsabilidades, incluso niveles jerárquicos, áreas de actuación. Pero en el funcionamiento básico, dadas todas estas combinatorias, para mi gusto, es mucha la gente todavía que participa de distintas organizaciones cuyo único rol es ejecutar el diseño que diseñan otros. Y ese es un problema para estas perspectivas. Por lo tanto, esto se parece bastante a un cuestionamiento, a algunos parámetros planteados por Henri Fayol en su momento y que siguen rigiendo entre nosotros. Es en esa perspectiva, y dialogando y recordando aquello que decía François Bachelard, de que siempre se piensa en contra de otro, quizás seguramente no podríamos estar planteándonos algunas de estas alternativas que habría que mostrar varias pruebas de funcionamiento, algunas las venimos obteniendo. No podríamos plantear estas alternativas sin tener la formulación y la experiencia de décadas en la organización del trabajo a partir de los planteos, por ejemplo, del Fayol. Reconocer entonces que el plan no es la organización, que la organización y sobre todo el plan diseñado solo en determinados ámbitos que ejecutarán otros y que controlarán los primeros. La perspectiva de la dirección organizacional, aún con los planteos más ricos y más abiertos a contradicciones como los de Minsberg, requieren que pasemos a una perspectiva más centrada en el gobierno y la gobernanza de las organizaciones. Y esto implica que en las organizaciones no es posible salir de la base que la organización se rija solo por un proyecto. De hecho, el gobierno de la organización tiene que asumir la gestión, el equilibrio de diversos proyectos colectivos e individuales en la organización. Esto también nos lleva al cuestionamiento de cómo se establecen las perspectivas individuales con los proyectos troncales de la organización. Para eso, tradicionalmente, hemos apelado en la psicología, particularmente, soy psicólogo en mi formación básica, la psicología ha aportado durante décadas innumerables teorías de la motivación que la verdad que han simplificado bastante los alcances de posibilidades del propósito, precisamente como la organización la diseñan unos, la organizan unos y otros la ejecutan, lo que hay que lograr es cómo hacer para que aquellos que solo ejecutan sean motivados para participar en la ejecución de un proyecto en el que ellos no han participado en su armado. Esa es una de los puntos de partida por las más de 30 teorías de motivación que la psicología ha producido durante décadas. ¿Estamos a tiempo? Estamos bastante bien. Todo esto va en la perspectiva de que las organizaciones asumían organizaciones necesitamos que sean eficaces, que cumplan con sus cometidos. Es más, podríamos agregar, necesitamos que las organizaciones sean eficientes en el cumplimiento de sus propósitos. Ahora, para ello hay que salir de la base de, desde nuestro punto de vista, articular, gobernar esta diversidad de componentes y abandonar la idea de que las organizaciones pueden lograr eso estableciendo una direccionalidad vertical de arriba hacia abajo. Por lo tanto, las organizaciones, desde nuestro punto de vista, y por eso esta insistencia en los continuos, necesitan superar estas perspectivas duales.
El propósito de estas reflexiones y de estos experimentos tiene que ver con cómo trabajar en los contextos de transformación. Por lo tanto, en vez de una concepción dualista de la organización del trabajo, ir hacia una concepción monista de la organización del trabajo. Entre otras cosas, en que organización del trabajo implica que toda organización es de trabajo humano y que todo trabajo se produce en el marco de una organización. Como ya hemos mencionado, poner en cuestión algunos de los parámetros centrales de las propuestas de Henri Fayol, y como hemos referido antes, los cuestionamientos a la capacitación y formación fundamentalmente aularia, y como la literatura últimamente y con agrado está recogiendo fuertemente, necesitamos sostener aprendizajes informales, necesitamos sostener alfabetizaciones cruzadas, en donde el recibir información, el aprender, el experimentar para aprender a resolver dificultades, es parte de la tarea cotidiana, seguramente, de la mayoría de nosotros. Allí, para poner en diálogo con cómo superar algunas de las perspectivas tan predominantes en nuestras cabezas a la hora de trabajar con las organizaciones, cuando cuestionamos muchas de las perspectivas de las teorías de la motivación, cómo lograr el compromiso, el entusiasmo de la gente en un proyecto. Hace ya varios años, Ronald Heifetz, el psiquiatra norteamericano, formuló la propuesta del liderazgo con y sin autoridad formal, que nos parece que es un componente importante. Pero el componente más importante en el que nosotros venimos experimentando su uso en los últimos años tiene que ver con la articulación. La articulación, distinguiéndola de la coordinación, la articulación tomada de los planteos de Donna Haraway y varios de los desarrollos feministas, utilizando el significante articulación para referir a la relación virtuosa de lo diferente. Y eso nos parece que ayuda en organizaciones complejas, en organizaciones donde es posible reconocer diversas clases institucionales, diversos públicos objetivos, diversos usuarios. Esa construcción ecosistémica requiere, desde nuestro punto de vista, o puede verse beneficiada con esta perspectiva, en donde la relación entre lo diferente es una posibilidad de virtud y no un obstáculo. Obviamente que esto hay que ligarlo con la historia de las organizaciones, y con la historia de los proyectos, y con la historia de las comunidades. Las organizaciones que tienen una historia en las cuales es posible reconocer algunas de estas tendencias de relaciones colaborativas, por ejemplo, seguramente tienen mejores posibilidades de experimentar con estas propuestas. Estas organizaciones que pongan foco en el valor de la articulación pueden identificarse por algunas características. En particular, asumir el desafío de que las organizaciones son constructoras de problemas. Como decimos entre nosotros, se buscan los problemas y no esperan que los problemas las encuentren. Construyen los problemas, van en busca de desafíos. A veces hay, por ejemplo, entre nosotros, lo digo de este modo por el diálogo iberoamericano que tenemos en el contexto del Congreso, existe una frase muy vinculada con los deportes y con el fútbol, en este escenario particularmente muy escuchado en estas horas, en el entorno de la muerte de Maradona y demás, que tiene que ver con equipo que gana no se toca. La expresión equipo que gana no se toca puede llegar a ser muy conservadora, porque puede llegar a ser equipo que gana dentro de una caja muy chiquita de posibilidades. A veces hay que tocar equipos que ganan.
porque equipo que gana dentro de una caja quizá no es suficientemente solvente para ir por otros problemas. Obviamente que esta perspectiva sale de la base que el paradigma de la complejidad, formulado hace ya más de 20 años por Edward Morin, y sus principios, es un elemento clave, y ya termino. Ahí están lo dialógico, la recursividad organizacional, lo hologramático. Está en juego aquí el procurar entonces unos niveles de articulación, y para eso es que queríamos compartir con ustedes estas perspectivas en relación a los aportes que los continuos, y esta perspectiva de los continuos podría aportar en el trabajo con las organizaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy buenos los aportes para nosotros en particular, que estamos trabajando en esto de buscar miradas complementarias. El tema de la articulación, sigo insistiendo que es clave para el trabajo. Lo dejamos con la presentación de Dani Freira, que nos va a hablar de la agenda sociopolítica, cambios en la señalización de los puestos de poder en el marco de la transformación digital del trabajo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todas y a todos, capaz que buenas noches por ahí. No sé cómo está la tarde en Portugal, si ya anocheció o... ¡Ay! ¿Qué imagen? Bueno, escúchenme, nosotros nos reunimos acá en Uruguay con la ilusión de simular que estábamos, por lo menos nos habíamos juntado. Teníamos mucha ilusión de compartir con ustedes ahí en el Congreso, y eso no fue posible. Pero bueno, quisimos, sí, y estamos los tres acá tratando de simular una mesa y compartiendo el tiempo y el espacio que hubiéramos compartido por allí. Bueno, voy empezando la presentación. Dos cosas, si les parece, si les queda bien, y se quieren ir presentando en el chat de dónde vienen, de qué países y eso. Creo que lo más lindo que tiene el Congreso es darnos la oportunidad de intercambiar, de conformar comunidad, de poder pensar fuera de estos espacios. Así que sería una alegría que después pudiéramos intercambiar. Este trabajo que les presento surge a partir de este tipo de iniciativas. Mi nombre es Dani Freira, provengo de la Facultad de Ciencias Económicas, tengo una formación en administración, en psicología social, y desde hace aproximadamente 8 años he estado trabajando intensamente en el posgrado de transformación organizacional que brinda nuestra facultad. Y esto viene a mención porque el posgrado está articulado en función de estas dimensiones de las que de alguna forma íbamos presentando a partir de Franco y de Luis, que tienen que ver con la agenda administrativa, la agenda de formación y la agenda sociopolítica. La transformación digital, y sobre todo a partir de lo que ha sido el tema de la pandemia, aceleró de una forma que no habíamos visto y que creo que nos pasó a todos independientemente del país, aceleró los procesos de transformación digital. Hace algunos días, conversando con Luis me decía, y yo hablando del retorno, porque yo quiero retornar, por algo estamos acá en facultad, Luis me decía, yo creo, Dani, que ya es una fantasía, ya es una leyenda urbana esto de que vamos a retornar. Entonces, eso le daba pie a la presentación y le daba actualidad. Yo, por un lado, escribía pensando que esto ya había transcurrido y que la pandemia ya había acabado. Por otro lado, acá seguimos en condiciones de distanciamiento social, pero se avisora un futuro en el que las organizaciones y los edificios no van a estar habitados de la misma manera.
Entonces a mí me pareció bien interesante empezar a trabajar y reflexionar sobre cómo estaba cambiando la señalética de las relaciones de poder a nivel organizacional en el marco de estas nuevas tecnologías. Entonces, la agenda sociopolítica entendida desde la perspectiva del modelo que la estamos mirando tiene que ver con aquella que está implícita en la intención y en la estrategia de los actores para el logro de los propósitos. Es la que se juega en la interacción en la que se ponen los proyectos a conjugarse. ¿Y qué nos pasó? No sé cómo les pasó a ustedes en cada uno de los países, pueden contarnos, pero lo nuestro fue terrible. Fue un viernes 13, o sea que nosotros sí tenemos ahora, de ahora en más, los viernes 13, una fecha fatídica. Un viernes 13 de marzo nos fuimos todos a las 5 de la tarde y el lunes prácticamente ninguno de nosotros estaba ya trabajando en sus organizaciones. Entonces, en consonancia con lo que había pasado a nivel de todas las organizaciones en forma global, salimos a coordinar desde los distintos lugares, sin duda quienes estaban en lugares informáticos, quienes estaban en lugares de dirección y quienes estaban en lugares de los procesos centrales de la organización, todos salimos a coordinar para que el propósito organizacional, la prestación del servicio organizacional se pudiera llevar adelante. ¿Cómo? A través de los mecanismos de coordinación volvieron a ser quizás los que caracterizan a las organizaciones en contextos de mucha complejidad, la adaptación mutua y la supervisión directa. Todo lo que tenía que ver con las estandarizaciones estuvieron al servicio de esas otras coordinaciones, pero fueron mucho más intensas en términos de mails, de mensajería instantánea, las relaciones y los vínculos uno a uno o de a pocas personas. Para que tengan una idea, y también, evidentemente, si quieren poner cuáles fueron sus cifras en sus respectivos países, en Uruguay pasamos en 3 meses del 5% de teletrabajo al 20% de teletrabajo. O sea, cuadruplicamos la cantidad de gente que estaba teletrabajando, exigiéndole a toda nuestra infraestructura, en términos de conectividad, muchísimo más de lo que estaba acostumbrada a dar. ¿Cuáles fueron las herramientas principales? Lo mismo que pasó a nivel de todos los países, prácticamente. Zoom, Facebook, WhatsApp fueron las aplicaciones de uso más extendido, y luego fueron apareciendo otras con las cuales empezamos a compartir también las mismas cosas que hacíamos. ¿Qué es lo que destacamos? Y esto tiene que ver con cómo abordamos el fenómeno, por lo menos esto surge metodológicamente, esto tiene que ver con un relevamiento hecho a líderes organizacionales, a gerentes organizacionales, tanto de organizaciones públicas y privadas, en el marco del contexto de la pandemia, y tratando de poner el oído y la atención en qué era lo que estaban viviendo, y qué era lo que conversábamos a nivel de los ámbitos de formación. Entonces ahí cambió el propósito, el sentido de prestar el servicio y de asegurar la continuidad organizacional, generó nuevas redes. Pasamos de operar en base a jerarquías a operar en términos de redarquías, en base a acuerdos de operación, de alianzas, que lo que permitían crear eran las capacidades necesarias para cumplir la misión organizacional. El sueño de los que trabajamos en transformación organizacional. Pasar de lo que me pasa es que, hasta que, a cómo hacemos para. Todos estábamos con cómo hacemos para lograr lo que teníamos que lograr. Nos habíamos salido de las excusas y nos habíamos ido a lo que era necesario para articular esa visión compartida que tanto nos cuesta lograr
y de la que tanto teóricamente planteamos. Entonces, esa visión compartida tuvo que ver con el cumplimiento del sentido organizacional. Se trabajó en estructuras que superaron y que desbordaron los organigramas a los que estábamos acostumbrados, donde la inclusión y la exclusión, al menos en nuestras organizaciones, fue una regla. ¿En qué sentido? En que se incluían quienes aportaban valor y se excluían quienes complicaban las cosas. Entonces, habían recortes completos que podían involucrar a jefes o a áreas enteras de la organización que no aportaban o obstaculizaban la aceleración de los procesos de transformación digital que se estaban llevando adelante. La pluralidad de canales generó sobrecarga en quienes estaban permanentemente o están permanentemente gestionando esa agenda de cambios digitales. Y bueno, no sé qué pasó en el caso de ustedes, pero nosotros registramos o relevamos o las personas relatan una tensión permanente en lo que es la construcción del relato, en esto que hablaba Luis de los metarrelatos. Los metarrelatos a nivel de los distintos canales se pelearon y entraron en puja en forma permanente para definir efectivamente cuáles eran las tareas y las actividades que había que hacer. Primó la racionalidad técnica, empezaron a aparecer recursos para las áreas tecnológicas que rápidamente supieron aprovechar la oportunidad y capitalizar las nuevas, lo nuevo, y se logró a partir de esta silenciación omnicanal desarticular a quienes se oponían a la transformación. En términos de, bueno, en términos de las relaciones laborales, lo que registramos en este pasaje compulsivo de la real realidad a la virtual realidad fue, lo que se relatan son cambios en las fuentes de poder, por esto que mencionábamos en cuanto a las racionalidades. La racionalidad económica pasó a un segundo plano en relación a la racionalidad técnica, y lo que importaba era la solución, no cuánto costaba la solución. Cambios en los modos de ejercicio del poder, siendo en tanto las relaciones personales mediadas por la tecnología facilitaban determinadas cosas, pero obstaculizaban otras. Creo que si nos vemos a todos con las pantallas apagadas, podemos recordar cómo al principio de la pandemia teníamos las pantallas prendidas y andábamos tratando de descifrar qué pensaba el otro, cómo se sentía el otro, a partir de tratar de adivinar la gestualidad que estaba que tenía con sus cámaras, ¿no? Entonces, ese tipo esa posibilidad que me daba a mí decir que no tenía conexión o que mi conexión estaba lenta y apagar mi cámara, cambiaba sin duda el modo en que mi jefe podía ejercer el poder en relación a sus usos habituales, que a través de repente de gestos o de expresiones corporales me daba a entender o me explicaba determinadas cosas en nuestra relación. Entonces, lo otro que se relata es la exacerbación de las situaciones previas, esto es, aquellos equipos que no funcionaban directamente siguieron sin funcionar y fueron agudizando los problemas que tenían, y se fueron, en nuevas configuraciones, son configuraciones existentes en donde los equipos estaban trabajando bien, esos equipos pudieron configurarse y fortalecerse. Entonces, el liderazgo tuvo que ver, ahí se relatan como diferentes líderes emergentes, los líderes emergentes por tarea, los líderes carismáticos, y el gerente héroe, ¿no? Aquel que logró resolver y poner
para la organización todo lo que hacía falta y todo lo que era necesario para que la empresa o la organización pudiera avanzar en lo que es su tarea. Algunos efectos que generaron, bueno, muchísima tensión con lo normativo. Esto es parte de que las transformaciones digitales, y sobre todo cuando estamos hablando en términos del Estado, ponen sobre la mesa las normas. Si habitualmente lo normativo va atrás de lo digital, en el caso de transformaciones aceleradas, lo normativo tensionó lo digital, pero en términos generales nosotros tenemos muchas experiencias en las cuales lo digital efectivamente ganó. O sea, se tensionó hasta que se actuó sin la total conformidad de lo normativo o generando nuevas normativas y resoluciones que podían y permitían implementar nuevas firmas, nuevas modalidades para acelerar los procesos. Ya hablé de las jerarquías y el tema de la aparición más de las redarquías y los problemas a nivel de lo que este proceso mostró. El tema de hacer lo que hay que hacer, el free to manage, fue para la transformación digital un imperativo. Se necesitó que hubiera quien tomara las decisiones que fueran necesarias para cortar los procesos que estaban obstaculizando la implementación de algunos procesos o trámites digitales. Y bueno, el tema de, ya entrando a lo que fueron los cambios en la señalética de poder, particular algunos puntos que son sobresalientes, ¿no? Se pusieron los valores en tensión, en esto que estábamos mencionando sobre, bueno, cuáles son las lealtades, a quienes responde cada uno de los integrantes de la organización, en estos contextos en donde algunas veces se salteaba a los jefes, quién está en línea y quién no está en línea. Entonces, el que está en línea probablemente esté más incluido que el que no está en línea. ¿Quién agrega valor desde su posición y quién no agrega valor? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales que utilizo para ingresar a la agenda, para ser incluido en la agenda, para ser considerado en las convocatorias? En tanto las reuniones ahora te llega el link y te sumás, o te sumás, o te sumaron en esa reunión, o te enteraste del link o no te enteraste. Entonces, la pugna por ingresar a la agenda es todavía más fuerte y no hay mecanismos sancionatorios muchas veces para quien no me invitó porque no paso por una puerta y estoy fuera de la reunión. Ya hablé acerca del tema de saltearse los escalones, de las convocatorias entonces a título expreso, del impacto que esto tiene en lo que es las jefaturas y los efectos que tiene en relación a la gestión de los conflictos. En la medida que quedan o pueden llegar a quedar omitidos grupos enteros o personas en sus diversos cargos, la gestión del conflicto se dilató. Entonces muchas veces se le puso un espacio de tiempo a la gestión de problemas que se generaban a partir de personas que no podían ingresar a la agenda. Algunas consecuencias, ahí le puse sumitis, que creo que fue un mal que todos padecimos o que capaz que seguimos padeciendo algunos de ustedes, pero esta cuestión de estar permanentemente expuestos a esta segunda vida, a este avatar virtual, y a partir de ahí
el cansancio que se generaba, sobre todo en las primeras instancias, y de los cuales relatan muchísimas jefaturas, el hecho de, muchas veces al partirse los horarios, al fraccionarse los horarios de los equipos para tener la mitad del aforo, lo que relataban era, bueno, pasar todo el día frente a la pantalla en un horario extendido, porque el jefe tenía que estar durante todo el turno y tratando de mantener este tipo de relación. Bueno, la presión de la interpretación, qué significa la cámara apagada, qué significa la desconexión. Algunos dan cuenta de cómo era utilizado el tema de la desconexión para evitar una reunión, para evitar un encuentro, para no cumplir una tarea o para evitar el trabajo en equipo. Entonces, lo televisivo y lo corporal estamos acostumbrados a manejarnos en términos de cuerpo entero, a relacionarnos a partir de nuestros intercambios con los gestos, con las miradas, y en este contexto mucho más televisivo, quien tiene una mejor apuesta en cámaras, quien tiene una mejor puesta en escena, quien también importa. Entonces, no es lo mismo para cada uno manejarse con estas herramientas que también requieren una cierta alfabetización y que no todas las organizaciones habían preparado a sus equipos para llevarla adelante. Un fenómeno que se reporta es el tema de los cancelados, y los cancelados son aquellas personas que, bueno, se les dio de baja digital, siguen en la organización, forman parte de la plantilla, pero están cancelados de la participación en espacios de interacción en función de los procesos en los que antes, de los que antes formaban parte. Entonces, desde el punto de vista de las emociones, que esto que planteaba Franco cuando hablábamos ahora, es y que bueno, que ya están reportándose a nivel internacional, digo, todo lo que son las apariciones en términos de ansiedad, de miedos, de problemas de depresión, y el cansancio que me genera estar tratando de decodificar permanentemente cuál es la realidad atrás de esta virtualidad. Qué es lo que está pasando realmente allí afuera, en ese mundo en el que algunas organizaciones todavía tienen limitados. Desafíos que se presentaron, el tema de hasta dónde comprender. Hubo sin duda una mayor, en tanto apareció la vida familiar dentro de la pantalla, apareció la vida familiar dentro del trabajo, hubo una mayor comprensión a cuál era la situación de los distintos integrantes de la organización. Yo el otro día comentaba en relación a esto que bueno, hay todavía, dentro de las emociones hay esto de avergonzarme o de que me dé vergüenza de que los chiquilines salten o pasen por atrás de las cámaras, o se abre una puerta o alguien entre. Entonces, eso que en lo que yo no estaba acostumbrada, y que pertenecía al espacio de lo íntimo, pasa de la noche a la mañana al espacio de lo público. Entonces, con la atención y la emoción que eso me genera. Dentro de lo otro que se reporta es esta negociación en términos del salario digital, esto de importes para la conexión, un lugar acondicionado, un lugar desde donde pueda trabajar, y las gerencias reportaron una mayor negociación en términos de este salario digital que antes no estaba dentro de la ecuación económica.
Quedan, creo que ya estoy en el tiempo, según lo que ya me dice Franco, bueno, quedan muchas cosas para discutir en relación al tema pero me gustaría sí destacar uno, en este posgrado de transformación organizacional que tenemos hace 8 años, trabajamos la dimensión de las relaciones del poder como una cuestión explícita, y esto hace a que sea necesario y subrayemos la necesidad de quienes trabajamos en transformación en gestionar la agenda sociopolítica y tener una visión integral de los fenómenos del poder. Muchas gracias a todas y a todos. Espero que sí pongan por ahí quienes estuvieron y si tienen interés para poder intercambiar experiencias. Bueno, muchas gracias, Dani. Abrimos a partir de ahora un espacio para las preguntas de ustedes. Ya por lo menos hemos recibido 2. Si quieren vamos a ir contestando estas 2 como para arrancar. La primera, que figura en el chat. Pero me habían preguntado sobre un autor que yo mencioné, que ya lo contestó Dani, pero por las dudas, François Julien es el autor. Tratado sobre la eficacia es el artículo que habla sobre transformación y cambio. Pero aquí una primera pregunta de Luis Guillermo. Dice, bueno, mi pregunta se plantea bajo la siguiente perspectiva. ¿El gobierno digital no plantea una superación del modelo de gobierno burocrático? ¿Y no sería pertinente llamarlo gobierno inteligente? Bueno, asumo la respuesta correspondiente. Te voy a pedir, Dani, si dejas de compartir, así comparto algo. Le voy a compartir sobre esa pregunta, le voy a compartir cómo dimensiona, en el caso del gobierno digital, a GESIC, qué dimensiones le da al gobierno digital a GESIC, y si se puede apreciar ahí. Y una de las dimensiones del gobierno digital es gobierno inteligente. Y si ven en la columna de la izquierda, son 6 dimensiones de gobierno digital: eficiente, integrado, confiable, cercano, inteligente y abierto. Y Leonardo Sbarten, en uno de los trabajos que estuvo haciendo de colaboración con nosotros, Leonardo Sbarten es un inspirador para todos nosotros, autor de varios libros, hizo este cuadro que dijo, bueno, si el gobierno es inteligente, del otro lado, ¿qué quiere decir? ¿El gobierno hasta ahora es irreflexivo? O si el gobierno es eficiente, del otro lado, ¿qué quiere decir? ¿Que es ineficiente? ¿O está fragmentado, vulnerado, alejado, cerrado? Y en ese sentido, sí consideramos que el gobierno digital ayuda a superar la concepción tradicional de gobierno burocrático y algunas formas de organización que propuso Weber en su momento, que los propuso para un momento y un tiempo determinado, que estaba muy bien para a ese tiempo. Así que sí, considero que sí, que el gobierno inteligente es una superación, así que estoy de acuerdo con eso, no lo contradigo. La segunda pregunta vino de Víctor Fabián Coca, y es una pregunta para Luis y para mí, y la voy a enganchar yo en primera parte, Luis, y te voy a pedir que vos hagas la segunda parte. Así que la pregunta dice, hola, tengo una pregunta para Franco y Luis, en virtud de mirar hacia un gobierno digital o inteligente, ¿es pertinente rescatar para ellos los postulados más básicos weberianos? ¿Son compatibles con el e-government? Ya sabiendo la crítica de Fayol, de Weber, parecería más posible cumplir sus ideas de eficacia, organización y racionalidad. En línea de lo que acabo de contestar anteriormente, sí me parece que el gobierno digital supera a modelos tradicionales como el weberiano. Lo que sí me parece que sigue estando vigente algunos postulados básicos, y que por eso me parece que a mi entender, hay una virtud de la burocracia propuesta por Weber, la cosa que ahora debería tomar otras formas, porque la sociedad toma otras formas, pero los principios no, que tiene que ver con el concepto de que realmente esté por fuera de una dominación carismática como él proponía. Vuelvo a repetir, él hablaba de una dominación carismática que se venía del siglo XIX en la organización del Estado. Esto derivaba de un gobierno monárquicos o autoritarios, y la idea de que sea el gobierno de todos administrado a través de principios que rijan
la transparencia, la gobernanza en el Estado, me parece que se ajusta a lo que podría ayudar el gobierno digital. En definitiva, lo que más me parece que el gobierno digital ayuda es el concepto del modelo de gobernanza, que sí propone algunas de estas cosas como participación y rendición de cuentas. Pero dejo la segunda parte para que lo conteste Luis. La segunda parte, que decís, ¿tú te referís, Franco, a la segunda No, pregunta? no. Comentar. Así comentar sobre esa pregunta. Sí. Esto está lindo porque son preguntas difíciles. Yo creo que me parece que habría que pensarlo. Respecto a los planteos de Weber, sin duda de que son, y cuando hablamos de Weber superado o no superado, es una expresión que me parece que la respuesta de Franco ayuda. Las teorías y las prácticas tienen espacio-tiempo, ¿no? Y en este mismo planeta Tierra, hoy por hoy, lo mejor que le puede pasar a algunas organizaciones es incorporar algunos planteos weberianos, y a otras organizaciones, en otra parte del planeta, ver cómo superan algunos de esos postulados. Y todo está sucediendo al mismo tiempo, digamos, ¿no? Dani planteó algo que a mí, desde que se lo escuché por primera vez hace una semana, me parece que es muy importante, que es el papel que la adaptación mutua está jugando entre nosotros en el trabajo cotidiano. Y en ese sentido me parece que eso pone en duda cuáles son las posibilidades de algunos de los preceptos weberianos. Déjenme decirles que yo salgo de la base que no tenemos todavía una suficiente valoración colectiva de que, por ejemplo, parecería que el año 2020 va a ser recordado como el año del COVID-19. Lo que me parece que no estamos viendo suficientemente a nivel colectivo, que tan importante como esto, es más que la transformación, el proceso de ruptura de paradigmas respecto a la organización del trabajo. En estos mismos momentos, la forma en que trabajamos los humanos está transitando por unos cambios enormes, entre otras cosas, que no logramos articular suficientemente a contingentes importantes de población. Los incluidos, entre comillas, estamos más incluidos que nunca, y los excluidos se les está resultando cada vez más difícil. En ese marco, los postulados weberianos, sobre todo, supongo, para los países centrales, para las culturas más occidentalizadas, en lo que tiene que ver con la eficiencia, sigue siendo un aporte. Respecto al modelo organizativo, me parece que hay que distinguir claramente los aspectos de racionalidad burocrática dentro de proyectos o siendo parte de proyectos, por ejemplo, en red, ¿no? Asumiendo que, hablando de gestión pública, un ministerio, una dependencia, tiene componentes de su funcionamiento que están claramente apoyados en una racionalidad burocrática, porque eso es clave para asegurar los derechos de los ciudadanos, por ejemplo. El establecimiento de claras normativas para que circulen y que sean de conocimiento público. Pero, a su vez, me parece que eso tiene que convivir con perspectivas que obviamente Weber no tenía forma de anticipar, seguramente, como organizaciones en red, como cuestionamientos a determinadas dinámicas fayolistas o tayloristas. Lo otro, respecto a la racionalidad, creo que quizá no es que no necesitemos unos postulados de una determinada racionalidad, pero claramente nuestra racionalidad hoy por hoy no es la de principios del siglo XX. Y ahí
yo me acerco más a pensar que tenemos que pensar cómo esa racionalidad, siendo comunicable y participando de un paradigma de verdad, es decir, no es relativismo y relativización al extremo, tiene que incluir una dimensión de subjetividad que aún me parece que no sabemos suficientemente cómo integrar. Para decirlo en forma sintética, necesitamos una racionalidad mucho más subjetiva, pero que sea racionalidad, porque necesitamos racionalidad. No necesitamos vivir en un mundo irracional. Es lo que puedo acercarme a la pregunta de Víctor Fabián. No sé si hay alguna otra pregunta, comentarios, sugerencias, críticas constructivas. Bienvenidas. Constructivas tienen que ser. No, destructivas también. Bueno. Si no, ningún Gracias, otro comentario, el pedido de Dani lo repetimos, si se pueden identificar de lugares de donde son y si quieren ponerse en contacto, están nuestros correos por ahí, así que... ¿Alguno está en Portugal disfrutando de la ciudad que nosotros hubiéramos querido ir a escuchar fados? Claro. Desde Paraguay, mirá, Víctor. Quizá hasta ahora no estaríamos sobrios, incluso. Hasta ahora, ahí está, hasta ahora no estaríamos, ya veríamos. Mira, ahí de Portugal. Mario Monteiro, mucho obrigado. Gracias, Víctor, desde Paraguay, Ana. Bueno. Estamos, o sea, Mira, Ana es secretaria de la Función Pública en Paraguay. Bueno, muchas gracias a todos y seguimos en contacto y bueno, buena jornada para este congreso y las charlas de mañana. Nos vemos, hasta luego. Pasen bien. Chau, chau. Vamos cerrando.